Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bueno, un día importante para mí y últimamente hay muchos. En primer lugar, deseo que todos los que nos estáis escuchando, amigos y amigas de Facebook, estéis lo mejor posible en estos tiempos que ya sabemos que, bueno, nos ha tocado vivir esta maldita enfermedad que, bueno, creo que está sacando lo mejor de nosotros también en muchos aspectos. Por lo menos en mi caso me está haciendo ser muy creativo y sé que en el caso de muchos de mis compañeros y maestros también. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y bueno, os hemos convocado aquí para poder acometer la presentación de mi segundo libro, Memoria de Trompeta, ¿eh? Aquí lo tenéis, que ya está disponible en Amazon, en cualquiera de los mercados de Amazon, amazon.es, amazon.com, para todo el mundo, y queríamos hablaros un poquito de él, ¿no? Hacer una presentación oficial para que, bueno, supierais de primera mano cómo está concebido y cuál ha sido mi intención al escribirlo. Me acompañan hoy, como no podía ser de otra manera, mis dos grandes maestros. Por un lado tenemos al autor del prefacio del libro, don Aniceto Giner Herranz, o como yo le digo, el sabio, que fue el primer profesor de trompeta del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, además de, bueno, director de orquesta, compositor, multifacético donde los haya, y que he tenido el honor de que sea el autor del prefacio del libro. Os contaré luego los motivos. Maestro Aniceto, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y enhorabuena anticipada. Muchas gracias. También nos acompaña hoy, como siempre, como yo lo lío cada vez que puedo, al maestro Benjamín Moreno Fernández, solista internacional de trompeta, trompetista de la Orquesta de Televisión Española, que bueno, ha sido fundamental en mi formación y el cual pues me ha influido muchísimo, lógicamente, como trompetista y como persona. Maestro Benjamín Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos. Pues nada, sin más, vamos a comenzar. Antes de empezar a dar una visión general, me gustaría que el autor del prefacio del libro, don Aniceto Giner, pues nos pudiera contar algo acerca del mismo, su impresión y sobre todo pues, la confección de ese maravilloso prefacio al cual tengo el honor de que aparezca en el libro. Maestro Aniceto Giner, cuéntenos algo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer y un gran honor, por supuesto, haber hecho este trabajo a las órdenes, digamos, como idea de mi hijo. El prefacio está basado en una evolución del estudio y de la enseñanza de la trompeta desde que empezamos a estudiar, algunos mayores como yo, allá por los años 60, hasta que dejamos de hacerlo y ya siguieron otros más jóvenes, ¿no? Entre los que están intermedios, digamos que el maestro Benjamín también pertenece a la época. Era aquella época donde la técnica de la trompeta, la historia de la trompeta, las clases de trompeta, la forma de la trompeta daba igual. Lo importante era apretarse mucho la boquilla, estirar mucho el labio y echarle, como decían, narices al asunto ese para poder llegar a un sonido do que algunos llegábamos y otros pues no tenían la suerte de llegar y por eso dejaban ya de ser trompetistas. Era una forma de echar a gente fuera de un plano que hubiera sido estupendo si se hubieran seguido las enseñanzas como actualmente se hace. Bien, pues entonces era eso, aprieta, venga niño, dale, dale, más fuerte, apriétate más la boquilla. Terminaban el labio con unos redondeles tremendos, ¿no? Aquellos músculos orbitales estirados completamente para conseguir un sonido más agudo y más ridículo, ya que al chorro del aire, al ser mucho más fino, naturalmente el sonido del agudo no tenía ese volumen que debe tener. Yo puedo recordar muchas cosas. Yo recuerdo en los años 60, en el año 69, 70, en el curso ese, murió don Ramón Corell y vino un profesor de trompeta de mucho renombre allí a Valencia, al Conservatorio Superior de Música, y entonces me dijo una cosa muy curiosa. Me dijo que en el concertum número 1 de Brahms,
en ese acorde de fa sostenido disminuido, con séptima, ese fa, la, do, mi, fa, la, do, mi, fa, la, do, mi, fa, la, sol, fa, que él lo tocaba de esa manera y le salía. Lo que no sabía era por qué le salía. O sea, que no me podía decir cómo tenía yo que hacerlo para conseguir tener el mismo volumen en la parte superior que en la parte inferior. Bien, eso hoy está superado de todas. A la hora de respirar, decían que teníamos que ser como los pechos de los romanos, ¿no? Coger aire en la parte superior la parte superior de los pulmones, ¿no? Ramificarlos hacia la clavícula, hechos de romano, auténtico luchador griego de cualquier circo, ¿no? Bueno, ya en los años 80 ya empezó esto a cambiar un poco, digamos, un poco porque empezaron a llegar a nosotros, por cierto, que se me ha olvidado contar una cosa curiosa, que es de los libros que teníamos, los métodos en los que basábamos nuestros estudios, que estaban, por supuesto, escritos cada cual por un lado, cada uno de los temas, naturalmente no tenían conexión ni tenían forma de seguir hacia adelante. Esos libros que se utilizaban, obsoletos hoy, por supuesto, después de muchas revisiones siguen siendo obsoletos, ¿verdad? Eran lo que nosotros estudiamos. Y aquello se trataba de ir tocando, pudieses o no pudieses hasta llegar al final. Esa técnica la he escuchado no hace mucho a un cierto profesor, no lejos de mi casa, vamos. Bien, pues después allá en los años 80 empiezan a aparecer las curiosidades, empieza uno a preocuparse de dónde viene la trompeta, dónde aparecen las primeras trompetas. La primera noticia que tuve yo de algo así lejano fue por Mesopotamia, por allí, ¿no? Con el friso del enterramiento del rey Nabucodonosor, donde ya aparece un grupo de músicos acompañando el enterramiento, ¿no? Ese fue uno de los primeros contactos. Rocé por allí, con Egipto, con Grecia, y seguir rozando para seguir enterándome un poco de dónde venía todo este tipo de cosas. Estamos hablando ya de los años 80, de finales de los 80. Ya llevaba 20 y tantos años tocando la trompeta y siendo profesional, y entonces es cuando empecé a enterarme un poco de dónde venía esto. Bien, es cuando se empiezan a ver las articulaciones, la cantidad de articulaciones que habían que no venían puestos ni en el Arbán ni en el Coronel. Empiezan a llegarnos los primeros libros de flexibilidad, como es el Collin, el Stamp, estos libros tan valiosos que fueron en aquella época, en los 80 y los 90. Y logramos echar hacia adelante hasta llegar a poder hablar ya un poquito de la respiración. Ya nos enterábamos que tenemos un músculo que se llama diafragma, y que la presión que ejercía sobre la ramificación pulmonar hacía que ese aire estuviese mucho más caliente y así la calidad del sonido vencer y tal y tal. Bien, eso era entonces, en toda la importancia eran los músculos que intervenían en el proceso y en toda esta forma. Todavía no hemos llegado a cambiar la forma del rictus de la boca, ¿no? A la hora de colocarnos la boquilla. Todavía no tenía importancia para los trompetistas de la época todo este sistema. Va a venir mucho más adelante. Después va a llegar este sistema donde ya en vez de el estiramiento labial va a ser el compungir del labio al objeto de tener una embocadura correcta. La forma de tratar el músculo orbital es mucho mejor. Y olvidarnos un poquito de los músculos, a hacer aquello ya tan impropio que decían en nuestra época, como era inflar los carrillos, por ejemplo, ¿no? Que eso estaba prohibido, vamos, nos podían hasta pegar y todo, como se nos ocurriera hacer una cosa de esas. Y ahora ya pues vemos por ahí tubas, trombones, etcétera, etcétera, trombas que inflan los carrillos, trompetas. Tizi, por ejemplo, inflaba los carrillos que quedaba, bueno, lo inflaba todo, vamos, cuello hasta el codo, vamos. Y ya no tiene mayor importancia, porque la importancia no está ya en el dominio de esos músculos, de esas musculaturas, aunque obviamente sigo pensando, y eso es una idea de mayor, sigo pensando que esos músculos, al igual que en el deporte, podemos tener cualquier cosita que nos haga peligrar. Por ejemplo, en el caso del diafragma y su utilización incorrecta, teniendo en cuenta su unión a la columna vertebral, puede tener como si fuéramos futbolistas, ¿no? Algún pequeño rocecillo, tener cualquier roturilla fibrilar, cualquier cosa de esto, lo cual sería muy perjudicial para el señor que toca el instrumento. Por lo tanto, creo que la cuestión de los músculos intercostales,
los mismos diafragmáticos o lumbares. Hay que tener mucho cuidado con ellos, lo mismo que los músculos que forman la cara, ¿no? Los risorios, etcétera. En fin, y hoy por fin, pues eso, pues ya hemos logrado tener, pero sobre todo lo que logramos tener, en realidad, la redundancia, es un libro que podemos ir a visitar todo esto que estoy contando, naturalmente, que es lo que hablo en el prefacio, podemos ir a visitarlo y nos puede servir para múltiples factores. Porque no sé si me paso del tiempo, avísame. No, está estupendo, está estupendo, está estupendo. Entonces, como referencia, como digo en el prefacio, es un libro referencial. Nos hace referencia a múltiples factores que hoy ya se saben, a múltiples bibliografías que entonces naturalmente no las había, no podíamos acudir a nada. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de las trompetas barrocas a una contraportada de un disco de Maurice André, donde tenía el concierto en re, el concierto para trompeta barroca, y ponían detrás en la contraportada algo sobre esa trompeta de los siglos, etcétera, etcétera. Era la única referencia que tuve siendo ya profesor del conservatorio. O sea que no es porque no hubiesen bibliotecas, lo que no había era bibliografía, no había libros. Recuerdo que todo lo que tocábamos era manuscrito, a excepción de los libros estos. El Billy Brandt que yo he tocado toda la vida, Basil Brandt, siempre ha sido manuscrito. Y entonces lo que tocábamos, hasta los ejercicios que hacíamos, era todo manuscrito. No teníamos, pues nada, impreso solamente estaba el Arbán y el Tomás García Coronel. También recuerdo un libro muy antiguo, posiblemente antes que García Coronel, aunque García Coronel fuese de finales del 19, que se llamaba José María Beltrán, que ya no he sabido más de los libros esos. Después hubieron unos pequeños metodillos que escribió el que fue director de la Banda Municipal de Bilbao, que también tiene un libro de instrumentación importante, y poco más. Ya en el año 89-90 recuerdo que una chica estupenda, Nuria, que está en la Orquesta Sinfónica de Sevilla, hizo un curso en Inglaterra a través de la orquesta y me trajo pues ya un montón de libros, de historias de estas, ¿no? Y empecé ya a enterarme un poquito de para qué nos servía el diafragma, además de para otras cosas, claro. Bueno, pues me gustaría que supierais todos que, bueno, en primer lugar, maestro Aniceto Giner, muchísimas gracias por el prefacio que ha escrito, que me encanta, es una maravilla, porque recoge toda esta idea que nos está comentando, ¿no? Acerca de la evolución de la enseñanza en la trompeta, que hablaremos ahora a continuación también, aprovechando que tenemos con nosotros al maestro Benjamín Moreno, que también ha vivido muy de cerca todo esto. Pero sí me gustaría contaros a todos que este libro, aunque está basado en el BOE 206 de 28 de agosto de 2015, donde aparecen reflejados los temarios, el temario para el ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, o sea, está basado en temas de oposiciones, ¿no? Sí que es verdad que el germen del libro no es la oposición en sí, me explico. El germen del libro es un texto que yo pude encontrar allá por, pues no sé, tendría yo 14, 15 años, ¿no? Que es este que os voy a enseñar a continuación, que lo tengo todavía, no sé si se apreciará, un manuscrito del maestro Giner a máquina de escribir, ¿eh? No sé qué máquina sería, pero bueno, es un texto apasionante que el maestro Giner tuvo que hacer para acceder a la función pública docente, porque entonces, me corrige usted, maestro, si me equivoco, para acceder a la función pública había que realizar este tipo de trabajos, ¿no? Sí, había que hacer una memoria. Había que hacer una memoria que se llamaba entonces, bueno, algunos se llamaban tesina, otros en fin, pero en el boletín oficial creo recordar que decía una memoria. De ahí nace el nombre del libro, Memoria de Trompeta, ¿no? En honor, digamos, a este texto que me hizo a mí reflexionar muchas cosas acerca de la trompeta, ¿no? De la trompeta en la antigüedad hasta, bueno, trata muchísimas cosas, ¿no? Sobre la historia de la trompeta, sobre el aprendizaje, sobre la programación en la trompeta, sobre la relación profesor-alumno. Es curioso, ¿no? Para la época en la que está escrito, que esto
sería de los años finales de los 80, posiblemente. Exactamente, eso se empezó a trabajar en el 87. 87, claro. Tenemos que recordar que grandes autores como Edward Tarr o Don Smithers o otros tantos empezaron a escribir sus grandes obras aproximadamente por ahí. Con lo cual, maestro Giner, no sé en qué tipo de bibliografía se pudo basar para esta recopilación. Hay mucho de experiencia, me imagino, ¿no? Hay mucho de estar en contra de lo anterior. Muy bien. Esa frase es la más grande que vamos a escuchar hoy, ¿eh? Totalmente. Hablaremos sobre eso. El libro, mi intención no es que sea un temario de oposiciones al uso. No. Sí es cierto que tiene estructura de tema de oposiciones, ¿vale? Porque quería que cumpliera esta doble función. Por un lado, el que los trompetistas de habla hispana tuvieran a su disposición información veraz, ¿no? Porque me baso, bueno, aquellos que hayáis podido ya ver el libro, en una bibliografía muy amplia para trompeta en otros idiomas, porque en lengua hispana no tenemos prácticamente nada. Una información veraz tanto para la comunidad interpretativa como para la comunidad educativa, de tal manera que los alumnos, los estudiantes, las familias incluso, puedan saber un poco más acerca de nuestro instrumento, de la trompeta en todos sus ámbitos, desde la historia hasta el aprendizaje, hasta la relación con la guía docente y las programaciones, etcétera. Me he basado en el temario específico. El temario común no tenía mucho sentido para mí, puesto que habla de aspectos muy diversos, que en muchos casos no están relacionados ni siquiera con la trompeta directamente, ¿no? Con lo cual mi intención era esto, y dentro de un pequeño capitulito mi defensa al fliscorno, que es un instrumento muy importante en mi familia, ya que tanto mi abuelo como mi padre eran intérpretes de fliscorno, con lo cual considero fundamental, ¿no?, que este instrumento no se pierda dentro de las instrumentaciones para música de banda en nuestro país, ya que me pueden corregir, maestro, ya que están los dos aquí conmigo, pero puede ser que esa interpretación de fliscorno sea única en el mundo, sea algo autóctono, totalmente español, que no se repita con esas características, ¿no? Esa herencia de la corneta francesa de Arban, como llegó a España mediante el fliscorno. No sé cómo lo ven. Sí, siempre que se ha hablado del fliscorno fuera de nuestras fronteras, se ha visto un instrumento extraño que no se ha sabido realmente. Bueno, sí, Mahler lo usa en su tercera sinfonía, ¿no? Pero que nunca se ha sabido dónde colocarlo, dónde ubicarlo dentro de una ocupación musical, ¿no? Yo creo que España ha sido el país que más ha desarrollado, o por lo menos ha utilizado este instrumento, y sobre todo, bueno, con la formación bandística que tenemos en este país, ¿no? Porque las orquestas, las bandas holandesas, por visto no existe este instrumento, ¿no? De hecho lo ven raro, ¿no? Es un instrumento que después Aniceto nos puede confirmar, como director que es y compositor. Es un instrumento muy versátil, ¿no? que sirve mucho de unión entre la madera y el metal, ¿verdad? Porque va corriendo por todas las melodías y además acompaña, y va con trompa, va con saxo, va con clarinete. En fin, yo creo que España es el país que más cancha le ha dado a ese instrumento, ¿no? Efectivamente, es un instrumento que sirve de unión entre sonidos ásperos y sonidos mucho más dulces. Nosotros podemos combinar el fliscorno con todo lo que no suena a fliscorno. El fliscorno va estupendamente bien con un oboe, va estupendamente bien con los clarinetes, va estupendamente bien con las trompetas, porque le quita, sobre todo un clarinete por el agudo, que suele ser incluso un requinto por el agudo, ¿no? La aplicación del fliscorno dulcifica, une esto, crea esa masa, ya que en las bandas nunca hemos ido por planos sonoros, sino por la mezcla de sonidos. Entonces, naturalmente, para eso están los saxofones, está el bombardino, está el fliscorno. Para coger la aspereza, ya que un clarinete no es un violín, naturalmente el clarinete cuando llega al agudo y tiene que hacer emisiones rápidas, pues más bien parecen martillazos en el pie, ¿no? Más en una bandita que no sea profesional,
porque claro, las bandas profesionales es distinto. Pero si no, pues lo que hacen estos instrumentos, el saxofón doblando la octava al clarinete, o el fliscorno, o los tenores al medio grave del clarinete, bombardino, dulcifica mucho más todavía, ¿no? Lo único que pasa es que el fliscorno original es el que ya no se ve hoy. ¿Por qué? Porque estamos viendo el fliscorno de pistones. Es un fliscorno distinto. El aire que corta el pistón siempre será mayor el corte que el que corta el cilindro. Yo soy naturalmente defensor del fliscorno de cilindros. Ahora yo también me pregunto muchas veces por qué los alemanes dicen Flugelhorn, por qué los franceses dicen Bugel, por qué existen esos instrumentos para la instrumentación en los diversos países de las diversas hablas. En Italia, por ejemplo, y tú recordarás muy bien lo de Pinos de Roma. Claro. El final de Pinos de Roma, que tienen, parece recordar que hay fliscornos y no sé qué, y bombardinos. Claro, lo que pasa es que Vicente Respighi une ahí la familia de los saxor, el bombardino, fliscorno, bajo, bombardino, fliscorno, toda la familia, ¿me entiendes? Porque sabe utilizar a esos instrumentos y lo utiliza muy bien. Y hay muchas obras, sobre todo después del romanticismo en Francia, con grandes instrumentaciones, como fue Parés, que fue el primer director de la banda republicana de París, ¿no? Fundador de ella, alumno de Berlioz, pues ese utilizaba el fliscorno como el clarinete de orquesta, exactamente, ¿no? Entonces le metía cada pasaje, recuerdo la obertura Francia, donde el fliscorno es un clarinete, es que es un clarinete en realidad, ¿no? Pues cuando el clarinete de orquesta toca con los violines, en este caso el fliscorno está tocando con los clarinetes. Y llevan ahí notas para dar y vender. Eso eran todo materiales manuscritos. Eso no existe hoy. Sí. Ya tienes el siguiente libro, Jorge. El fliscorno en el mundo. Uf, ya llevo 2 en poco tiempo. Es apasionante, todo lo que está diciendo Aniceta. Sí, la verdad es que increíble. Y es el instrumento olvidado que está ahí, ¿hay titulación? ¿No la hay? ¿O eso? No hay titulación de fliscorno. No sé si llegó a verla en algún momento, la titulación de fliscorno. Sí, yo lo recuerdo, claro. Hasta quinto con los fliscornos. Vale. Pues muy interesante. Ahora mismo en la actualidad, bueno, yo defiendo en el libro que la clase de instrumentos afines en un superior es la pauta, digamos, legal que tenemos para poder hacer que nuestro alumnado conozca el instrumento y este tipo de interpretación. Aparte que es importante que no se pierda por las particularidades autóctonas de nuestra música como instrumentistas de viento a metal. Estamos hablando de puestos de trabajo para el futuro, o sea, no es tontería. Estamos hablando de puestos de trabajo, con lo cual... En mis años de estudiantes terminó, ¿cómo se llama? Ricardo Soldado, creo que está ahora en Torrente de profesor, un gran trompetista, excelente persona. Terminó la carrera con el fliscorno y está titulado fliscornista. A lo mejor me equivoco, pero él hizo carrera superior de fliscorno. Amigo. Sí. Entonces existía. Lo que pasa es que cuando yo lo retomé, que ya fue en Málaga para hacer el octavo, ya me exigieron que fuese con la trompeta. Claro, sí. Ya no quería superior. Ahora hablaremos un poquito a continuación de todo eso, porque es un tema muy apasionante que me gustaría hablar. Sobre el libro en sí, comentaros también, bueno, como ya he dicho, el temario específico está basado en los títulos de cada uno de los capítulos, son 14 capítulos, sobre el temario específico para trompeta de oposiciones de ingreso. Lo he adaptado para cualquier nivel, desde nivel de enseñanzas básicas a superior. Sí es cierto que hay algún capítulo quizás que esté enfocado más a las enseñanzas superiores por asignaturas como repertorio orquestal, que bueno, aunque en enseñanzas profesionales sí se suelen ver algún solito de orquesta en las programaciones, no está como asignatura en sí, como podemos encontrar en superior. Y a cada tema le he dado una estructura, lógica de estudio cara a un posible examen de oposiciones, ¿no? De cualquier tipo, ya sea ingreso a cátedra, que tenemos, si todo va como tiene que ir, próximamente este año, o como ingreso al cuerpo de profesores. Todos los temas empiezan con un esquema para que se pueda ver fácilmente de lo que se va a tratar, una introducción donde se cuenta muy resumido qué es lo que se va a tratar en cada capítulo, luego el desarrollo de cada una de las partes, que es fundamental, unas conclusiones sobre el tema que me parecían muy importantes para dar mi visión
¿no? Quizás sea lo más mío del libro, estas conclusiones, porque como vuelvo a repetir que me baso en una bibliografía, bueno, muy relevante para la trompeta, aunque nada, prácticamente nada en habla hispana. Y por último cito la bibliografía de cada capítulo, y hay una bibliografía general también en el libro, donde aparecen todos aquellos tratados, manuscritos, libros en los que me he basado. Y bueno, claro, no voy a decir yo que está mal, yo tendré que decir que está bien. Desde mi punto de vista creo que es un trabajo que era necesario y obligado que se hiciera en la trompeta. ¿Por qué apunto la bibliografía en cada uno de los capítulos? Por dos razones. Primero, porque pienso que en la estructura de un temario escrito, pensando en una oposición de ingreso, es fundamental el que se cita la bibliografía. Y segundo, porque obviamente cada capítulo pensé en poner un límite de páginas. Porque claro, en cada uno de los capítulos podrías hacer un libro, prácticamente de cada uno de los capítulos sería extensísimo. Con lo cual doy la oportunidad al lector de que pueda completar aún más cada uno de los capítulos en base a toda la bibliografía que cito. Con lo cual, bueno, me parece un documento importante, me parece un documento que con el tiempo pues alguien vendrá detrás mía y lo actualizará y añadirá cada vez más datos y más elementos fundamentales para la formación de nuestros jóvenes trompetistas, que es la última función que tiene mi libro, el animar a todos los trompetistas a que lean, a que leamos. Muy importante leer, muy importante leer, ¿no? Hace unos días vi un mensaje que me mandaron donde aparecía que el peligro de no leer es que te tienes que creer lo que te cuenten, ¿no? Entonces quizá el sentimiento del maestro Giner cuando nos ha dicho que escribió este texto como reacción a todo lo anterior, ¿no? Quizás se base también un poco en en mi creencia, ¿no? De que siempre a hombros de gigantes, porque los que investigamos siempre estamos a hombros de alguien. Yo en este caso me he apoyado en grandes maestros y como no en el maestro Giner, porque sin su memoria de trompeta, si yo no hubiera encontrado esa memoria de trompeta, no me hubiera animado hace tantísimos años a hacer esto, que es lo que tenía ganas y apenas he tenido oportunidad me he puesto a ello, con lo cual, bueno, ya lo he dicho, lo tenéis en Amazon disponible. Lo bueno de Amazon, lo he hecho de esta manera y no con otro tipo de editorial, porque puedo ir actualizando cosas, puedo ir variando cosas, puedo ir mejorando las ediciones. Esto me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante porque siempre hay nuevos avances, siempre hay nuevas investigaciones sobre la trompeta y, ¿por qué no? O sea, revisar este texto para que cada cierto tiempo pues, pueda ser aún más completo si cabe. Maestro Benjamín, Tardes. cuéntanos algo sobre esto, ¿qué te parece? ¿Qué ¿Cómo lo ves? quieres que te cuente? Dime algo. Bueno, no he tenido la suerte todavía de tener el libro en mis manos, sí que he leído el índice que me mandaste. Lo tendrás. Sí, sí, ganas de tenerlo. Y la verdad que parece una obra súper interesante. Bueno, antes de nada, felicitarte porque aportas a la comunidad trompetística mundial lo que no está escrito, que estés ahí siempre, siempre publicando y escribiendo para nosotros es totalmente motivo de satisfacción y de orgullo. Y bueno, pues para mí estar entre estas dos generaciones, entre Aniceto y tú, para mí es bueno, una gran satisfacción increíble, ¿no? Aniceto para mí era o sea, donde yo miraba, ¿no? Era la generación anterior o un poco anterior. Y bueno, pues nos examinamos juntos, tú de grado superior y yo de grado profesional o algo así, no recuerdo allí en el Conservatorio de Málaga. Bueno, yo leía tocar y decía, madre mía, este hombre, ¿cómo toca? ¿De dónde ha salido este hombre? Bueno, para mí fue una maravilla, enriquecedor. Y después tener a Jorge ahí como alumno y catedrático totalmente, pues eso, evolucionado y actualizado y culturizado y doctor en humanidades, bueno, para mí es, ahora mismo estoy aquí, vamos, feliz, feliz, feliz. Pues bueno, sí, Aniceto ha hecho un gran resumen de la evolución desde que empezó todo en España, años 60, años 70, hasta prácticamente la actualidad. Yo estoy justo ahí en el medio. Yo conozco, bueno, yo empiezo en Málaga, como todos sabéis, en los años 80 en el conservatorio.
donde era conservatorio superior, y el profesor que teníamos era un profesor de trombón, que daba todo el metal. Bueno, quiero detallar, había, tú lo sabes, esto, Aniceto, Agustín, trompa, profesor de trompa. La trompa era como un instrumento un poco diferente, pero el profesor de trombón daba el resto, ¿no? Y bueno, pues la enseñanza era la que podía ser en aquella época. El hombre daba todo de sí. Y la verdad que, bueno, pues no me fue muy mal con él cuando me dio una buena base. Y después en los años 82, 3, creo recordar, fui a Madrid a hacer unas pruebas a la joven Orquesta Nacional de España. Y ahí fue donde conocí a mi maestro, a don José Ortiz, que fue el que me abrió los ojos y el que, bueno, pues lo que dice Aniceto, ¿no? La técnica del diafragma, ¿no? Como llamábamos antiguamente. Ya se oía en el resto de España, oye, pues en Madrid hay un profesor que enseña a tocar con el diafragma. O sea, que aquello era, había que irse a Madrid como fuese. O sea, había gente que se iba de militar voluntario, que no podía económicamente, se buscaba. Yo iba y venía cada 15 días, pero aquello teníamos que aprenderlo como fuese. Vamos, la técnica del diafragma. Claro, además, mi profesor tocaba, vamos, divinamente bien. Y entonces, claro, pues todo el mundo, si él toca así es porque esa técnica hay que hacerla, o sea, esto funciona sí o sí. Y nada, pues allí nos tenías a todos los chavales allí en fila haciendo stam, boquilla, pedales, en fin, todos los ejercicios estos. Y bueno, pues aquello fue evolucionando. Esta técnica vino a España un poco de manera, no sé si decirle primaria o un poco desconocida porque era nueva, y el que la traía, mi profesor, sí, él tocaba muy bien antes de conocer esta técnica. Tuvimos esa suerte, ¿no?, de que él podía desarrollar este método delante nuestra. Quizás se nos mostró de una manera que después con el tiempo nos vimos que tenía que ser un poco más musical, no tan técnica, la verdad, porque era todo a base de físicamente, no había que ponerse delante de un espejo, y que si la embocadura, o sea, la parte física era lo que primaba. El tiempo dijo que no era así, que era la musical, era el aire, era lo invisible, era lo más importante, era mucho más importante que lo visible, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a desarrollar. Después salió Thompson también, que enriqueció Stam. Y bueno, pues cada vez que miramos para atrás, pues vemos como la técnica del diafragma que hablábamos primariamente en los años 70, pues ha desarrollado de una manera que ya prácticamente no pensamos en la técnica, ¿no? Ya enseñamos de otra manera, enseñamos de la manera más musical posible, y la técnica pues emerge con la interpretación, con las emociones, ¿no? No hay que predisponer la embocadura, tal. Yo recuerdo que para dar una nota era un poema, o sea, mira, había que respirar, había que ponerse, y después, o sea, que vamos, era complicado. Bueno, esto ahora lo hacemos de una manera más natural y pensando en el resultado más que en el medio, ¿no? No sé, Jorge, si me quieres preguntar, si me estoy Sí, yendo para adelante y para atrás. estaríamos todo el día preguntándoles, porque, claro, es muy importante lo que hablan, porque están hablando de la evolución de la enseñanza de la trompeta en nuestro país de los últimos 50 años, prácticamente. Claro. O sea, es algo que se ha debatido muy poco o nada en España, ¿no? Quizás los trompetistas durante muchos años hemos hecho la guerra cada uno por nuestra cuenta, y debido a ello quizás no tengamos libros que recojan toda esta información en habla hispana, porque es curioso, ya les digo, yo que he podido realizar estudios de doctorado, he visto como en habla hispana no hay prácticamente nada. Ángel Millán Esteban, con su historia de la trompeta, Martín Criado, que escribió también un libro sobre la trompeta, Alberola y Andrés, que han hecho varias cosas con el ala de trompeta que fue muy interesante, ¿no? Pero no teníamos ese texto que pudiera recoger Sí, ha habido todo muchos este tabúes. sentimiento. Ha habido muchos tabúes con la técnica de la trompeta en este país. Y buenos, malos, ha pasado de todo. Hasta que nos hemos dado cuenta de que la técnica no es el colocarse y físicamente hacerle una foto a un trompetista, esa está un poco dura, ¿no? O sea, el resultado, hasta que no hemos dado cuenta de eso, han pasado muchísimos años. Y ha habido mucha gente que ha sufrido mucho con esto, porque el tema estético de una embocadura perfecta no tiene por qué funcionar. Y ha habido gente que se ha tirado años y años. Y tú dices, no había nada.
el que ha hecho algo ha sido por necesidad, porque ha opositado, necesitado hacer una memoria. Yo también hice, yo oposité a la función pública en el año 89 y también tuve que hacer una memoria. O sea Ah, que, bueno, no sabía. claro, por ahí anda, no la veas que, imagínate cómo puede estar, ¿no? Yo con 22 años, Exagerado. pues yo cogí de varias memorias de mi maestro en Málaga, de don Francisco Martínez Santiago, de Ricardo Soldado, que tiene una memoria muy buena. No sé si de la tuya también cogí algo, Aniceto, y hice mi propia. Aquí lo que definitivamente revoluciona todo esto de la técnica, de los métodos, de todo, es las tecnologías. Internet hace que tú puedas en un clic ver a una persona explicar una forma de tocar, una obra, una interpretación, una forma de subir al agudo, de bajar al grave, de ser flexible. Eso es lo que nosotros entonces no teníamos. Teníamos que ir buscando y buscando y pidiendo y preguntando y leyendo y resumiendo y que no pareciera que lo has copiado, en fin. Y además entendiéndolo, no eran copia y pega porque lo que dice Ginés, Aniceto, la prueba, existía una prueba que era la primera de todas, que era defensa de la memoria. O sea, era el día de la presentación de las posiciones, como tú sabes, se entregaba la memoria al tribunal y a la semana siguiente te citaban. El tribunal, teóricamente, se leía tu memoria y la defensa era, venga, hacer pregunta, vais usted a la página 100. Usted dice aquí que ¿nos puede explicar esto? O sea, que no podía ser copiado, tiene que ser entendido, ¿no? Además del temario, que entonces eran 11 temas, creo, y ahora son 20 y muchos, ¿no? 30 y tantos. Y bueno, pues eso, yo he vivido desde lo que dice Aniceto cuando entré en la banda de Miraflores con 10 años, tú piensas que tienes un papel en la boca y lo tienes que escupir. Y para subir, estirar y apretarse, no hay otra. He vivido toda la evolución hasta hoy día, las grandes, cuando oímos yo sé, por ejemplo, Briefing Gene, eso en aquellos años, de la técnica de respiración, eso vamos, ni por asomo. Todos los artilugios que tenemos hoy día, la sound, bueno, esto nos facilita. Yo a veces pienso, digo, si yo hubiese tenido todo esto con 20 años, pero bueno, pues no sería Benjamín Moreno, hubiese sido otra cosa, o mejor o peor. Se nos tocó la vida la época que nos tocó vivir, por edad y bueno, por circunstancias de la vida, no más. ¿Y cuál dirían? Porque claro, yo no creo que todo fuera malo. Entiéndame lo que les digo. Porque como docente que soy, creo que muchas veces la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Precisamente lo que ha dicho antes el maestro Aniceto respecto a hacer la memoria aquella de trompeta, o maestro Benjamín, la que tuvo que hacer usted. Muchas veces la necesidad de tener que hacer algo hace que tu ingenio aumente. Totalmente. ¿No? Sí, sí, Quizá sí. eso también, por achacar algo malo a las nuevas tecnologías, quizá haya hecho perder un poco de ingenio respecto a la superación de problemas o por el exceso de información, que es otro problema que se puede tener hoy en día, ¿no? De ahí también mi idea de escribir este tipo de libros, que en un solo manual, no lo quiero llamar manual, es un libro de referencia, un libro referencial. Se puede encontrar todo este tipo de información, obviamente, es un resumen. O sea, en un libro de 210 páginas no puede abarcar todo lo que yo pretendía ahí. Tendría que hacer una enciclopedia de 10 volúmenes, ¿no? Pero por eso está la bibliografía, para que cada uno pueda, oye, seguir trabajándolo según ampliándolo en función de sus necesidades. Me imagino que el padre o la madre de un nene que están esperando en la puerta del conservatorio profesional a su hijo, pues necesita un tipo de información que a lo mejor un profesional de orquesta necesita de otro modo, o un profesional que encamine su carrera hacia la docencia, pues lo necesite de otro, ¿no? Es lo que es por lo menos la sensación que me causó a mí la memoria del maestro Aniceto Giner. La del maestro Benjamín no la conozco, pero la voy a conocer seguro. Vamos, apenas vaya. Ya la podéis ir buscándola, maestro. Pero es lo que me causó, es lo que me causó a mí, ¿no? Esta memoria cuando la leo y yo digo, pero bueno, yo cuando iba a clase de trompeta, pues, fue muy posterior ya a vosotros. Tampoco creéis que la técnica había cambiado tantísimo. Era Standard One y 2 más 2, 4, o sea, no había muchos más. Pero claro, no se nos hablaba de todas estas cosas, no porque el profesorado no quisiera, sino simplemente porque la información estaba, desde mi punto de vista, muy diseminada y en otros idiomas. Esto del idioma en nuestro país, ¡buah!, ha hecho que las cosas lleguen tardísimo, ¿no? Obviamente ya está todo mucho mejor. No sé si me podrían contar muy brevemente,
cada uno de ustedes la diferencia, o las diferencias que pueden observar de cuando estudiaban el instrumento en su época, respecto a procedimientos, respecto a bibliografía, respecto a la sociedad musical en sí, con lo que vivimos hoy en día. Intenten no ser muy duros con los de ahora. No, al contrario. Si quiere, Aniceto, ya que tengo el hilo cogido, la diferencia de entonces, lo ha dicho Aniceto antes en su presentación, era no fallar. O sea, había que tocar. No se te argumentaba ninguna interpretación, ni ningún estilo, ni ningún carácter. A ti te ponían hiding en el atril y era fa sol la do, fa sol la si do. O sea, olvídate de la época, olvídate de cuándo lo escribió, ni el contexto, ni qué pasaba en aquella época. Nada. O sea, y eso, claro. Pero yo no te digo solamente históricamente, lo digo en lo que se refiere, por ejemplo, a escalas, a tocar de memoria, a arpegios mayores, menores. Eso, mi formación ahí fue nula, totalmente nula. O sea, yo era tocar las notas que estaban escritas y llevarla y fallarlo. Si me fallaba 2 o 3 veces, tenía que llevarla de nuevo. O sea, ha sido, en aquella época era muy carente. Yo veo ahora a Jorge dar clase, que lo argumenta todo, que el alumno le pone una hora en el atril y dice, a ver, antes de tocar, háblame del estilo, háblame de la época, quién era el compositor, qué estilo, cómo la vas a tocar, la articulación de la época, cómo era, en fin, todo. Y eso pues hoy día es una maravilla. O sea, que en beneficio, Jorge, de los docentes que hay hoy, o sea, de la generación tuya, que estáis súper informados, documentados, en fin, no sé qué decir. Lo nuestro era, yo me he pasado, llevo 31 años en la orquesta intentando no pifiar, nada más, todo alrededor, si no es porque tú quieres culturizarte y ampliar tu formación musical, es que no me ha hecho falta, quiero decir. Con eso es suficiente, con tocar el solo perfecto no hacía falta más. No sé, Aniceto, ¿tú qué piensas? Qué buena reflexión, maestro. No. Sí, está. Bueno, Benjamín, yo quisiera recordar una cosa que has dicho para que veas que yo soy anterior, por ser más viejo. Llegó un tal Garanín a Valencia que, como decían en la época, había perdido el labio. Sí. Yo siempre me empeñé en ir por allí, por los viveros, que es donde tocaba la banda municipal, a ver si me lo encontraba. Pero vamos, no me lo encontré nunca. Él había perdido el labio, peligraba su puesto en la banda municipal de Valencia, se fue a Estados Unidos, pidió una excedencia, se fue a Estados Unidos y estuvo 2 años y aprendió una nueva técnica. Cuando llegó a Valencia, aquello fue de admirar, porque tocaba con el estómago. El problema era que yo planteaba si el bocadillo de salchichón se lo comía con los pulmones. Ahí es donde estaba la cosa. Entonces, si él tocaba con el estómago, el bocadillo iba para los pulmones Sí, directo. eso era la técnica del diafragma, era guau. Claro, entonces era lo que ya hemos repetido aquí bastantes veces. Era la mecánica, llegas, aunque sea con menos volumen, pero tú llegas allí arriba, ¿verdad? Y sonaba aquello, ¿verdad? Cuando se tocaba el sitio de Zaragoza y se sigue tocando así, ¿verdad? No ibas hacia ese do para si bemol o hacia ese si bemol para do, ¿no? No ibas hacia allí, sino que allí llegabas como podías y luego te bajabas y era más cómodo que la mano. Nada, no tiene nada que ver el tipo de enseñanza de hoy. Posiblemente, haya momentos en que sí, en que se sobra información, posiblemente, en que sobra información. Pero de eso a no tener ninguna información... Nada, los alumnos de hoy tienen una suerte tremenda, vamos. Aquellas cosas no hace tantos años aquí en Granada no hace tantos años, decir que toca con el estómago y cosas de esas, y que ha perdido el labio. Recuerdo en la banda militar, en la JLT, había un trompa de Huelma, una gran persona, que decía que había perdido el labio. Nosotros con el cachondeo mirábamos por debajo de las sillas, oye, ¿qué hacéis buscando los labios del hombre este, no? Y sí andaba, y no hace tanto de eso. ¿Entiendes? O sea que esto ha evolucionado, sobre todo el lenguaje, dentro de un núcleo social. En los otros núcleos se sigue hablando de esta manera. Por desgracia, hay bandas de música aquí por aquí alrededor que siguen diciendo esas barbaridades. No barbaridades, sino que nadie les ha dicho lo contrario.
¿Por qué? Porque hasta ahora los profesores que han tenido son sencillamente, pues, nosotros tuvimos la suerte que, aunque todos mis profesores han sido trombonistas, ha dado esa casualidad, don Miguel Lafuente trombonista, Francisco trombonista, Callejón en Sevilla trombonista, y Bombardino, vamos, todos. Yo no he tenido un profesor limpio de trompeta, solamente Vicente Prats, el poco tiempo que estuve con él, que era el que me decía que él lo tocaba así, pero no sabía cómo explicármelo, que él lo hacía y ya está, ¿no? Y ahora al final eso era lo mejor, el no saber cómo hacerlo. Efectivamente. Cuando se nos empezó a meter información de cierra, no estires, tal, abre la garganta, digo, ¿cómo se abren las gargantas? Eso o sea, eso es la hostia, o sea, como que esas cosas, movimientos musculares que el ser humano no tiene posibilidad de controlarlos. O sea, era todo, el medio fue lo que primó en aquella época, o sea, los años, pues eso, mediados de los 80 hasta, pues vamos a poner, no sé decir años, pero hasta que nos dimos cuenta que eso no funcionaba, que primaba el resultado, lo que salía por la campana. Darse cuenta fue en una élite. Después, los aprendices y tal que seguían en los pueblos y seguían en los conservatorios elementales y tal, seguían igual, ¿me entiendes? Claro. Solamente era cuando ya se llegaba al superior, que era donde estaba la gente que había evolucionado, que esto y que lo otro. Y yo lo que dice Jorge, que se tiende a repetir patrones. Tú enseñas como te han enseñado. O sea, si te han dicho que tienes que poner embocadura, bloquearla, intentar tocar ahí, pues tú lo enseñas a tus alumnos. Y ya crea una generación de trompetistas extraños. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no sueno? No, pues ni estiro ni me aprieto, pero es que tampoco soplas. Es que tampoco vocalizas, es que tampoco... Y al final, pero no se lo puedes decir de cara. Tienes que hacer... Por eso es tan difícil enseñar la trompeta. Es muy difícil enseñar la trompeta. Sí, yo sigo pensando... Es más fácil tocar una orquesta sinfónica, la London Symphony, que enseñar la trompeta como hay que enseñarla. Yo lo veo así, es muy complicado. Y eso que no nos metemos a hablar de emisiones, de fórmulas y de compañía, ¿sabes? Que si no, entonces, ¿qué haría falta estar esta mañana hablando del proceso este? Sí, es curioso todo esto porque quizá la evolución en la enseñanza de la trompeta ha sido un bucle. Ha sido un bucle, ¿no? Porque de grandes maestros del pasado en España, España ha tenido unos trompetistas, una escuela de trompeta. En mi libro hablo sobre la escuela de trompeta, ¿no? Y nombro a los grandes, desde José de Juan Martínez, que fue el primer profesor que tuvo el Conservatorio María Cristina, entonces, el actual Superior de Madrid, hasta, bueno, como ha comentado el maestro Benjamín, Tomás García Coronel, Molina, el propio José María Ortiz, Juan Aguad, don Enrique Rioja, don Enrique Rioja, gran trompetista donde los haya, el propio Benjamín Moreno, o tantísimos trompetistas en ese país que han pasado por este proceso, ¿no? El hecho de que quizás se primara más la música en el pasado, decir, mira, yo no sé cómo se toca esto, pero lo toco así, suena muy bonito. Sí. ¿Entendéis lo que os digo, no? Quizá el hecho... Sí, dime, maestro, dime. Y que me está surgiendo, ¿por qué en España hemos tenido tantas, pues eso, lo que tú dices, escuela de Rioja, escuela, vamos a poner mía, escuela de Ortiz, escuela patatín, patatán, porque como la información llegó tan extraña y no funcionaba, cada uno tuvimos que hacer nuestro propio método. Sobre la raíz de Stam, sobre la base de Stam, tal como se nos lo enseñó, eso no iba, no funcionaba. Entonces, cada uno cogió un camino. Vamos a ver, Stam sí, pero el otro dijo Stam sí. Y por eso ahí tú oyes dar clase a Rioja, oyes a Juan Aguado, todos los grandes que tú has dicho de España, todos, la base es la misma, pero cada uno se ha desarrollado de una manera, pero por supervivencia. Porque Stam, como se nos dijo, no funcionaba. O sea, yo he visto trompetistas, de hecho, hay trompetistas todavía que tuvieron que dejar la trompeta. O sea, no funcionaba aquella forma de tocar directamente. Ya antiguamente me daba reparo decirlo, pero ahora ya con mi edad y que estoy de vuelta de todo, lo puedo decir tranquilamente. No funcionaba. No le funcionaba a todos. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y tú a ti cómo te funcionaba? Pues porque yo no hice caso, así de fácil. Claro, y como tantos. O sea, maestro, como tantos. La vida me ha llevado a sitios, yo creo que por suerte, por desgracia, yo entré muy jovencito a la Honda. Y es cuando tomo contacto con la técnica del diafragma, ¿vale? Bien.
cuando se hacía la técnica del diafragma, cuando se estudiaba la técnica del diafragma, la sonoridad no importaba. Se importaba, lo he dicho antes varias veces, importaba que todo estuviese bien colocado. De hecho, decíamos una palabra famosa que los que me digáis no la recordaréis, el famoso dim puff. Sí, yo Dim recuerdo. puff, D de Dinamarca y Italia, M de Madrid, o sea, dim, la MT, y después puff. Era, pero, o sea, éramos cientos de chavales en los años 80 delante de un espejo para que no se nos fuese el dim puff haciendo stand. Yo tuve la suerte de que no podía ir todas las semanas a Madrid, iba cada vez en cuando. Yo cada vez que iba a Madrid notaba que la gente cada vez tocaba menos y peor. Y aquí está pasando algo. Esto no se está diciendo bien o aquí está pasando algo. La gente no puede estar viviendo en Madrid para estudiar esto y no funcionar. Puede no funcionar 1, 2, 3, 4, pero no 50. Entonces, en los encuentros de la Honde, que eran encuentros puntuales, Navidad, Semana Santa, verano, cuando yo estudiaba, estábamos allí en los encuentros así reunidos, yo me iba a clarinete y le preguntaba, oye, tú cuando haces técnica, el sonido es fundamental. Dice, es lo más fundamental, o sea, es lo primordial. Me iba al favor. Oye, Fuerista, tú cuando haces la técnica de instrumento, el sonido, fundamental. Y así me fui por toda la orquesta y todos me dijeron que cuando se hacía la técnica, cuando estudias técnica, el sonido era lo más importante. Y entonces nosotros, ¿por qué somos diferentes? No puede ser. Entonces yo no hice caso. Yo hacía dimpu, pero a mí la trompeta me tenía que sonar así. Yo no podía sonar como un hilo de sonido que no podía tocar nada. Yo creo que eso fue que me hizo no caer en esa manera incorrecta de hacer la técnica, ¿no? Sí, maestro, pero el dim puff ha estado prácticamente hasta el año 2000, ¿eh? No te piensas que es algo tan antiguo. O sea, yo lo he vivido en clase. Ya, pero Lo he un vivido en dimpu clase. que después funcione, ¿no? Porque es que... Yo no he visto que... Yo creo... A ver, lo que yo creo es que ese tipo de aprendizaje en el instrumento hizo todavía que hubiera más diferencia entre los que podían tocar y los que no. Claro. Quizá hoy en día el nivel está más igualado, aunque lógicamente siempre hay superestrellas, ¿no?, con el instrumento, eso es obvio. Pero quizá el nivel entre los propios estudiantes esté mucho más equilibrado, quizá precisamente a que la información ha llegado de otro modo. Yo pienso de todas formas que España venía, bueno, me podéis vosotros corregir si me equivoco, venía de un periodo de dictadura, de posguerra, donde no todo el mundo había podido estudiar. Me imagino que todo aquel que hubiera podido estudiar porque hubiera sido pudiente, a lo mejor no hubiera decidido hacerlo con una trompeta, sino hubiera estudiado Derecho o hubiera estudiado algún tipo de arquitectura. Me da la sensación que los trompetistas en general no eran familias, o los que venían tocando la trompeta, no venían de familias demasiado pudientes, con lo cual, si a eso se le añade el hecho de que la información que llega a España llega en otro idioma, si es que llega, o dependemos de viajes de algún instrumentista que podría ser un gran instrumentista, pero quizá debido a este periodo de posguerra su formación humanística no era la mejor posible, entonces la información nos llega veraz, porque nos llega stamp, pero este stamp viene condicionado por la idea de alguien. ¿Entendéis o no? Y cada uno hace su stamp. Cada uno hace su stamp, cada uno hace su calling, cada uno hace su Arban, incluso, ¿eh? Claro. Podríamos entrar también con Arban, que es un debate interesante. Y no sé, yo siempre he pensado que puede ser debido a esto, no sé, maestro Ginel, ¿cómo lo ves? Pues sí, yo siempre he estado muy en contra de seguir pautas y costumbres, ¿no? Por eso posiblemente pues escape uno de todos esos sitios cuando te decían, pues eso que has dicho del DIM, efectivamente no hace tanto, que no hace ni siquiera 20 años. Y me parece que todavía estos señores están en los conservatorios dando clases. Y el famoso DIM, o la famosa nota mágica, el llegar al La a través de un cromatismo desde el Fa, y entonces teníamos una nota mágica, un sonido mágico de la trompeta. Pues En eso fin, son interpretaciones todo de cosas es que que cada hemos uno oído saca y su cada uno ha rollo. hecho su historia. Pero fíjense una cosita,
Perdón que interrumpa, maestro Ginés. A mí una cosa que me chocó mucho fue lo de las escalas paternas. Yo esto Sí, sí, lo sí, hablo sí. mucho. Ahí Y yo tiene la decía, y yo traducción. decía, pero claro, a mí me daba vergüenza. Yo decía, si yo pregunto qué es una escala paterna, se van a reír de mí, porque van a decir que poco sabe. Y claro, ¿qué Claro, hace? Pues escalas paternas. Y yo buscaba efectivamente. paterna y paterna me parecía como un pueblo de Valencia. O sea, yo no Claro, encontré otra cosa que fuera paterna. Y es que Stamp escribe patterns, que la traducción es claro. patrón. Patrón, patrón Fíjense que de alguien patrón. tradujo como paterna. Y aquí estuvimos haciendo escalas paternas hasta hace 2 días, ¿eh? No se Sí, piensen sí, 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 sí. que esto es tan... Yo, de hecho, ya era profesor y he dicho alguna vez vamos a hacer escalas paternas. Hasta Sí, que sí, me sí. informé bien, ¿no? Me di cuenta... Hemos sido víctimas Más, el primer stand, Aniceto, tú lo debes saber, el primer stand que llegó a España era, como tú dices, un manuscrito de unos ejercicios que hizo James Stamp para un alumno en concreto Exactamente. que necesitaba ese tipo de ejercicio. James Stamp, por lo visto, era un doctor, o sea, hacía como te hacía la receta mágica para ti, no valía para otro. Pues con esa receta mágica que le hizo a un alumno suyo, nos tiramos en España 30 años. Todos. Imagínate, ¿no? Efectivamente, todo este tipo de cosas, si queríamos hacerlas, evolucionaba sobre nosotros mismos. O sea que nosotros cogíamos un estudio, eso que hace Arban, por ejemplo, en algunos ejercicios de mecánica, intervalos y tal, y te pone otras articulaciones. Nosotros recuerdo que le agregábamos más articulaciones todavía que las que el mismo Orbán había escrito en pequeñito debajo en la página del libro, ¿no? La parte de abajo, que había unas articulaciones. En los libros ya a partir de los años 70, porque lo anterior ni siquiera eso. Y entonces tú te cogías y decías, bueno, pues voy a dedicarle 1 hora a hacer ejercicios de estos sobre un intervalo, el que fuese, sobre un acorde, el que fuese, el de do mayor, el de la menor, el que fuese, y voy a utilizar todas las articulaciones que se me ocurran. Y entonces te pegabas 1 hora haciendo esa escala con la articulación. Después, gracias a Martín Tellado, buen amigo tuyo también, Gonzalo, en paz descanse, sí. Gonzalo, en Gloria esté, gracias a él compré un libro de Blanca Catay que traía escalas exóticas. Hostias. Y tuve la suerte de conocer pues más de 800 escalas, incluso algunas de las composiciones que tengo hechas están basadas en escalas exóticas de ese tipo, ¿no? Eso fue una suerte increíble. Cuando vino aquí Marsalis a dar un curso en un agosto, estaba yo en el conservatorio, fue una chiquita al cursillo este que dio, y cuando empezamos en septiembre, otra vez, ¿verdad? Le pregunté yo, oye, ¿qué has aprendido, no? Porque estamos hablando de uno de los mejores trompetas en jazz del mundo. Ya en aquella época lo era. Y me dijo, he aprendido a hacer 4 tipos de escalas que nosotros no practicamos. Esta niña acababa de hacer primero y entraba en segundo. Y digo, escríbeme las escalas en la pizarra, le dije yo. Y me escribió las 4 tipos de escalas de la menor, las que utilizábamos en el conservatorio. Digo, ¿cuánto has pagado por el curso? Digo, haberte esperado que este año tocaba eso y te hubieras ahorrado el dinero del curso, ¿no? El desconocimiento era tan grande que hablar de Marsalis o hablar de cualquier señor de estos ya era voy a ciegas y a locas, sin tener ni base, ni preparación, ni nada. Un día se lo dije yo a este que está mal, al paisano mío, a la Sinfónica, a ver si me acuerdo del apellido. David, Yabata. Yabata. Se lo dije, tomando una cerveza en el Montesol, le dije, mira, la costumbre que tenemos aquí de los niños de la trompeta vienen a dar un curso. Es que pretenden construir una casa por el tejado y eso es imposible. Si no tienen una base musical, es imposible que un trompetista de una categoría como tú venga aquí y los niños aprendan algo. Es que es imposible. Por eso los niños no saben ni coger la trompeta. Y tiene que ser otro el que les explique cómo tiene que coger la trompeta para cuando tú llegues irte derecho al grano y no perder el tiempo explicándole a un niño cómo se coge la trompeta. Porque eso fue una de las costumbres de aquí de Granada. Que se hacían cursos, bueno, yo no sé porque yo he estado en muchos cursos, se hacían cursos y resulta que los niños ni estaban preparados ni narices para poder asistir a un curso y sacarle un rendimiento. Sí, sí. Claro, obvio. Sí, yo creo que bueno, que de todo se aprende. Yo, a ver, a pesar de que todo lo que he dicho, yo estoy súper agradecido. O sea, yo he llegado a donde estoy porque me he encontrado todo esto en mi camino. Lo bueno, bueno, lo no, que no era tan bueno lo he sabido convertir en bueno. Aún así estoy agradecido también.
a la banda donde yo empecé, la banda de Miraflores, y esa banda me llega a asistir, pues yo no estoy aquí ahora mismo hablando con vosotros. Mi maestro de conservatorio, don Francisco Martín Santiago, me enseñó todo lo que supo con su gran corazón que tenía. Mi maestro Ortiz, gracias a él yo estoy donde estoy. Que vino la información como vino, él tampoco tenía culpa, o sea, Claro. él enseñaba como él pese a que tocaba tan bien y tenía una técnica tan prodigiosa que, bueno, Pepe fue, en efecto, alumno de Pras también, o cómo fue, o anterior. No, Pepe fue anterior. Anterior. ¿Cómo se llamaba? Es de la misma de Poldo, lo que pasa es que Poldo le pilló en Sudáfrica en Sí, aquellos años. ¿Cuál era el maestro grande que tenían los anteriores a ti? Que tuvieron tanto Pras como Pepe y tal y cual. Pues Antes ellos de Pras. ¿Molina sería? No, Molina no. Ellos, el que vino después de Molina, ¿quién fue? ¿Lo tienes ahí en el libro? ¿Cómo se llama el que es de San Vicente de... joder, Alicante? De Raspey, San Vicente de Raspey. Sí, ¿quién es de ahí? Que Ese... el auditorio se llama... El auditorio se llama así. Lillo era. Lillo. Fue frijol de la Municipal de Madrid, trompeta de la regional. Sí, Lillo bueno, fue. Esta gente, pues eso, unos músicos súper sensibles, con una calidad, con una... Pues, agradecido a todos. Lo bonito es que hemos sabido luchar contra esta, digamos, gran incógnita que era la técnica para nosotros, años 80, años 90, y hemos sabido solucionar y buscar salidas, y esto de alguna manera ha enriquecido nuestra enseñanza. Porque yo ya sé que no tengo que decirle a un alumno o que no tengo que decir que haga, porque sé que la salida es una calle sin salida, por ahí no es. Entonces, la verdad que, por eso digo que agradecido estoy a todos. Y ahora, encima, viendo, Jorge, te veo dar clases, es profesor de mi hijo y me cuenta, y bueno, es que la enseñanza de hoy día es súper completa, no tiene nada que ver a lo que me enseñaban a mí, ni cuando yo enseñaba al principio, claro, yo enseñaba como me enseñaban a mí. Todo evoluciona, todo. Es una maravilla, es un motivo de alegría que evolucione el instrumento en esa línea, ¿no? Sobre todo unificada, ¿no? Ya no hay tantos picos como había antes, ya se ve que todos vamos al mismo centro. La trompeta se toca, como dice Rioja, de dos maneras, o bien o mal. Esa frase es genial, ¿eh? No hay más. Esa es la técnica de don Miguel Lafuente. Caminos hay muchos, pero la trompeta se toca o bien o mal. O sea que es una maravilla, ¿no? Cuando un alumno debes tocar una obra y te la sabe argumentar, tanto al compositor como el estilo, como la forma, como oigo yo a mi hijo hacer escalas y está todo el día haciendo escalas. Es la base del músico. Un músico que no hace escalas no puede leer, toca como en braille, toca a ciegas, porque no sabe qué está tocando. Eso es fundamental, o sea, es fundamental. Cosa que mi formación fue muy carente de aquella, ¿no? O sea que... No, y ahora, yo estoy de acuerdo contigo una cosa, maestro Benjamín, es que no quiero que se entienda de este foro en el que estamos que nuestra crítica hacia el pasado es como gente por que eso quiso digo hacer que un daño, ¿no? agradecimos Estamos hablando de eso. Supimos coger caminos. Claro, o sea, es que gracias a toda esa gente estamos aquí hoy. Totalmente. Todos. Totalmente. Esto es así, ¿no? Si está claro. Decir, qué mala suerte tuve con. No, al contrario, qué suerte tuve con que la vida me pusiera. La suerte la tuvieron otros. Gente que se quedó por el camino debido al funcionamiento. O a ellos no saben. Porque no pudo resolver. Sí. Yo creo de verdad que todos estos grandes maestros hicieron lo que habían aprendido y cada uno aportó lo que pudo. Y gracias a ellos estamos aquí, porque si no, no habría evolución. Porque también les digo una cosa, todo lo que hoy tenemos en información que no había antes, también es verdad que la pasión que podía haber antes, hay muchas veces que ahora encontramos ese déficit en la actualidad. No la hay, ¿vale? Quizá por exceso de oferta que tienen los jóvenes, ¿no? Por exceso de actividad o por mil cosas, ¿no? Antes me imagino que la música era un eje principal social en la vida de cualquier estudiante de trompeta, ¿no? Y más si era un pueblo o era una banda. Imagínate. O sea, era la banda y la escuela, me imagino, y poco más. Lo que pasa, Jorge, también es que esto ha sido una masificación. Entonces no es lo mismo que entonces. Entonces en el Conservatorio de Valencia, el elemental, el medio y el superior, éramos 60 alumnos.
¿Me puedes explicar los alumnos que habrá hoy en Valencia? Con 3 o 4 conservatorios superiores, un montón de medios y un montón de elementales. Claro. ¿Cuántos alumnos de trompeta pueden haber? No, si solo en el superior de Jaén tenemos 30, para que hagas una idea. Y después, Jorge, también entonces, en aquella época, es lo que tú dices, solo había, como no había internet, ni había móviles, ni había nada, el que estaba en la banda, ese era su eje principal de vida, su familia y la banda, es que no había más. Y en esa banda se hicieron los amigos y después los matrimonios. O sea, ¿cuántos matrimonios hoy día hay? Tú, por ejemplo, Jorge, ¿cuántos trompetas con clarinetistas? Además pega mucho. Yo conozco 20 o 30. Pega mucho. Sí. O sea, y hoy día pues está todo mucho más diversificado. El chaval tiene, aunque, en fin, los que están estudiando en serio, yo se les ve muy enfocados hacia lo que quieren, pero hay mucha, o sea, la vida es mucho más amplia, afortunadamente. Hay muchas más posibilidades, tanto económicas como de conexión con gente de todo el mundo, en fin, es otra historia, pero llevas razón ahí, como decía Jorge, que antiguamente nosotros salíamos de la banda y ¿dónde nos íbamos? No nos íbamos a casa, nos íbamos al lugar donde nos quedábamos a encontrar con todos los amigos de la banda. Y hoy día los mejores amigos que yo tengo son de la banda donde yo nací. Fíjate tú, después de 40 y tantos años. Sí, nos encontramos cada verano y recordamos. Eso es una maravilla. Eso hoy día los chavales de hoy, yo creo, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero no, a lo mejor no les cala tanto, ¿no? No les llega tan a fondo, ¿no? Más complicado. De todas estas cuestiones que estamos hablando aquí, de toda esta pasión que podéis ver en las palabras de dos grandes maestros, y yo intento estar a la altura de ellos dos, en esto baso memoria de trompeta. No es, vuelvo a repetir, no es un temario de oposiciones al uso. O sea, ese libro, yo estoy muy contento con él. Pues me imagino que habrá quien guste más, quien guste menos, pero estoy muy contento con él porque creo que se plasma la intención que tengo, que no es otra que el dar a conocer información que ahí está, que teníamos totalmente diseminada en otros idiomas, por supuesto, porque en español, vuelvo a repetir, prácticamente nada, y que trata de recoger esta pasión que ha habido en España por la trompeta, porque quizás sea uno de los países con más pasión por este instrumento del mundo, del mundo. Entonces, estoy muy contento de tenerle aquí, maestro Benjamín, maestro Aniceto. Es un placer estar aquí entre vosotros dos, eso, vamos, para mí es lo más grande. Agradeceros este rato tan magnífico que hemos pasado. No me gustaría despedirme, porque no quiero tampoco entretenerlos mucho más, sin dar unas breves nociones, porque sé que nos están escuchando mucha gente que tiene intención de opositar al conservatorio, hacer pruebas de ingreso a la función pública docente, sobre el tema de los temarios escritos. Y a mí se me ofreció la oportunidad de poder hacer esto mediante una academia. Yo hago un temario de oposiciones, eso el escritor, pues la verdad es que gana mucho más dinero que en un libro, porque en los libros la verdad es que esto no se hace por dinero, sino se hace por pasión. Pero la verdad es que no quería ver mi nombre en tiras de fotocopias, como hay tantos temarios de oposiciones por ahí, ¿no? Quería que fuese algo más. Yo quería que fuese algo más, que además de aprender, se promoviera entre los trompetistas la lectura. Es muy importante que leamos. Yo quería que fuese un documento el que la gente, cuando lo lea, pueda ampliarlo. La bibliografía está ahí, la información está ahí. Simplemente nos tienen que decir dónde. Además, los trompetistas con los curiosos que somos, ¿no? Que la gente pudiera ampliar, los trompetistas pudieran ampliarlo y que pudieran trabajarlo. Por eso, el mejor consejo que os puedo dar a todos aquellos y aquellas que nos estéis escuchando y tengáis intención de opositar es que primero os rodeéis de buena bibliografía. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque, como nos han contado ya el maestro Aniceto Giner y el maestro Benjamín Moreno, el hecho de estar rodeados de bibliografía no del todo buena viene de muy lejos. Esto no es nuevo, ¿vale? Información veraz y autores de relevancia. Podéis usar memoria de trompeta, podéis usar la información que queráis. En este libro podéis encontrar
siempre habrá algo que yo desconozca, ¿no? Pero la bibliografía más relevante de nuestro instrumento la podéis encontrar ahí. Es muy importante que comprendáis lo que estáis leyendo. No tratéis de memorizar tema tras tema, no. Intentad comprender lo que estáis leyendo y luego, una vez lo comprendáis, sacad vuestras conclusiones, creéroslas y tratarlas con pasión, ¿vale? Intentar defender todo aquello que creéis con pasión. Siempre está claro que habrá argumentos distintos y cada uno lo verá de una manera, ¿no? Pero siempre intentar comentarlo con pasión. Respecto a la técnica del aprendizaje, hay muchas maneras de hacerlo. Hay quien simplemente, yo soy de los que lee mucho, pero también durante un tiempo me gustó grabar todo lo que leía y volver a escucharme. Esto es simple, los músicos trabajamos muy bien auditivamente, llevamos muchos años y memorizamos conciertos y memorizamos piezas que hemos tocado hace muchísimo tiempo, con lo cual esto puede ayudar mucho. Esto lo aprendí del maestro Gerén, en realidad no es mío, porque él lo grababa nociones sobre el lenguaje musical y nos las ponía de pequeño, no lo olvidaré. Para dormir, ¿no? A mí me lo ponía, terminaba de comer y me ponía allí un cassette. No es coña, maestro Benjamín. Te puedo decir algunas de las frases. Mira, escucha esta. Calderón, semicírculo con un punto en medio que se coloca encima de la nota y le añade aproximadamente un tercio de su valor. Eso grabado, ¿no? Eso, bueno, así puntillo todo el elemento del lenguaje musical, ¿no? Y en el momento nos pareció... Sí, en vez de ponerte cuentos de Bambi Claro, y eso... nos pareció un petardo en el momento, pero claro, ahora, o sea, son definiciones que no olvidaremos en la vida y que son fundamentales, ¿no? Para su trabajo. Con lo cual, todos aquellos que trabajéis bien auditivamente, oye, grabaos, leyendo, grabaos y escucharos luego. Escucharos porque veréis todo lo que se aprende. Es fundamental que seáis limpios, que tengáis buena letra, la caligrafía. Vamos a ver. Esto en nuestra plataforma internacional para trompetistas lo hablamos mucho, el perfil del nuevo instrumentista. El perfil del trompetista del siglo XXI no es una persona que toca muchas notas, ni siquiera que toca muy bien el instrumento. Es una persona que además de dominar musical y técnicamente su instrumento, es capaz de argumentar ideas con rigor y claridad, tanto de manera oral como de manera escrita. Esto es fundamental. O sea, los nuevos profesionales de la trompeta van a vivir de eso. Del Carnaval de Venecia ya viven muy pocos y cada vez menos, porque es un modelo que se está acabando, ¿de acuerdo? Para tener rigor y claridad necesitamos conocer las ideas, aunque sean antagónicas en muchos casos, de los distintos autores de las distintas escuelas de todo el mundo. Voy a poner un ejemplo claro. A mí me decía un profesor de trompeta, yo no enseño vibración de labios porque a mí me vino muy mal y es perjudicial. El hecho de que algo no me venga bien a mí no me da derecho para no transmitirlo a los que vienen detrás. ¿Comprendéis esto? Esto es fundamental. Y para ello tenemos que ser capaces de debatir, de argumentar, de rebatir sobre las ideas que se llevan construyendo, como nos han dicho el maestro Benjamín Moreno y el maestro Niceto Giner, desde hace ya muchos años. Aquí hemos hablado de 50 años. Podríamos tirar mucho más atrás. Si cogéis mi tesis doctoral, podéis tirar hasta la Reconquista. Ahí tenemos los primeros trompetas puramente españoles, le llamamos que todavía no había una noción de España como se nos quiere vender hoy en día, pero de los trompetistas que ya empezaban a hacer cosas con el instrumento en nuestro país. Para tener este rigor y claridad y orden, es fundamental que cuando escribáis un tema cara a un ingreso a función pública docente, tengamos buena caligrafía. Esto es fundamental, ¿no? Que tengamos buena letra. Practicar, porque ahora con los móviles y los ordenadores escribimos a mano muy poco. Practicar por escrito. Yo planteo una estructura de tema en el libro, como he comentado antes, un esquema, una introducción, un desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía. Hay muchos tipos distintos de estructura. Yo creo en este, no es el único, voy a decir que no haya más, podéis coger otro cualquiera. Creeros lo que estáis leyendo, porque estáis rodeados de información veraz, y luego sacar vuestras propias conclusiones. Esto es fundamental, para que tengáis éxito en este tipo de procesos. Luego gustará más o gustará menos. En eso ya no podemos entrar. Esto pasa como cuando hacemos la prueba de interpretación.
Oye, yo soy así, sueno así, mi interpretación es esta. Pues, oye, pues luego puedo gustarme más o puedo gustar menos. Y en base a eso, pues decidirán si soy yo o no soy yo. Pero es muy importante en este tipo de pruebas, principal, que estéis rodeados de información veraz. Que las fuentes que trabajamos sean fuentes de autores de reconocido prestigio, artículos, revistas, tesis doctorales, que ya tenemos en España varias también, y muchos trabajos que se están haciendo. Y pues no me sé mucho más, maestro Benjamín, maestro Aniceto, que espero que les guste el libro cuando lo tengan. El maestro Aniceto ya ha podido leer alguna parte, el maestro Benjamín, con esto del COVID, no he sido capaz todavía de verte, pero apenas te vea. Sí quería decir a los chavales que no pierdan la pasión. La pasión es lo más importante, lo que mueve montañas, lo que hace llegar a conseguir el sueño que cada alumno, cada chaval tiene en su mente, en su cabeza. Yo recuerdo cuando me compró mi padre mi primera trompeta, que yo abrí el maletín y yo me pasaba horas mirando el instrumento, sin tocarlo, así mirando. Y me decía, niño, ¿pero qué haces? ¿No lo has visto ya? Eso era como un sol, ¿no? Era una estrella la que había ahí dentro. Y hoy día pues veo que los chavales no tienen esa... yo estoy en la orquesta con la trompeta de 4 pistones y viene un chico de aumento y es que ni la mira, ni me pregunta, oye, ¿eso de 4 pistones qué es? O sea, yo veo con 20 años de trompeta 4 pistones, vamos, me tienes que separar de la trompeta a guantazo, o sea, yo te pregunto 2 millones de cosas y te la pido que me la puedes... No, ahora te miran así como diciendo, ya está. Aunque sea muy mala, pero pregúntame ese cuarto pistón qué hace o qué es o qué. Pues así, yo los veo muy frecuentemente que no hay curiosidad, no está todo en el móvil, YouTube, lo pasan rápido, para adelante, vale, no deben estar solo, no oyen ni siquiera la sinfonía completa, van. Yo creo que es muy importante que musicalmente esté todo completo. Buen consejo. Maestro Aniceto Giner, ¿algún consejo para estos jóvenes que...? No, yo naturalmente he apuntado lo que ha dicho Benjamín. Es mi forma de pensar que a las cosas, en la trompeta por supuesto que es lo que nos ocupa, pero a cualquier cosa que hagamos en la vida, que creamos en lo que hacemos, que le pongamos verdadera fe y que tengamos ese espíritu de amor hacia lo que hagamos. En este caso la trompeta, claro. Y a ti, Jorge, animarte a seguir con tu labor. Dicen que en la vida, no, a ver, corríjame si me equivoco, que para tener una vida dichosa y completa tienes que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Sí. Pues yo tengo 2 libros, 2 hijos y un árbol, un naranjo. Pero me voy con el maestro Aniceto Giner a plantar otro y ya tendré 2. Con lo cual, posiblemente tengas 2 vidas dichosas. A partir de ahí, pues lo del Fliscorno me ha molado. Eso que ya me va a enganchar, maestro. Hombre, es que el libro del Fliscorno, ahí me ha picado, Bueno, muchísimas gracias a los 2 por estar conmigo, ahora y siempre. Muchísimas gracias de verdad a los 2 por todo lo que me han dado y todo lo que me dan. Memoria de trompeta, señores, señoras, si les interesa, no sé si se ve o se ve al revés, pero bueno, da igual. Un librito no es muy gordo, el anterior era más, el anterior eran 380, estas son 210, si no recuerdo mal. Donde podemos encontrar información sobre nuestro instrumento, información veraz, basada en bibliografía relevante y que nada, espero que os guste, lo podéis encontrar en Amazon. Si a alguno nos gusta, lo siento mucho, lo he hecho lo mejor que he podido. Un beso a todos, maestros, hasta la próxima, muchas gracias y espero que disfrutéis del libro. Vamos al bolsito. Chao, hasta la próxima. Adiós, gracias a todos, gracias. A todos.